Perfecto, ya estamos grabando, ahora sí. Estamos hoy día domingo. Saludarlos a todos, saludar a Augusto del Valle, a Ignacio Rodríguez y a todos los que nos acompañan. Vamos a presentar hoy día, empezar ya. Agradecer a Ignacio Rodríguez especialmente porque el domingo pasado no pudimos hacer la presentación con todos los sucesos trágicos que tuvimos que vivir el domingo pasado. Se canceló el evento y pudimos recién hoy llevarlo a cabo. Mil gracias, Ignacio, por la comprensión. De verdad, ahora lo vamos a poder hacer, vamos a poder sacar el clavo de poder hacerlo. Voy a presentar a Ignacio. Ignacio es de Montevideo, licenciado en Artes Visuales, técnico en Gestión Cultural y actualmente es estudiante de la Maestría en Políticas Culturales del CURE UDELAR. También es director de la Fundación Cablín, coordinador docente de la Tecnicatura de Fotografía y Recursos Visuales de Cablín Centro Cultural. Ha trabajado en la producción de muestras internacionales con obras de Robert Mapplethorpe, Massimo Vitale, Roger Bailen, Vic Muniz, Marcos Zimmerman, entre otros, referentes de la fotografía y el arte contemporáneo. Como artista realiza proyectos relacionales que involucran la comunidad y el espacio público, así como estrategias creativas como la puesta en escena o el simulacro. Hay una página web que luego la pondremos en el grupo de Facebook para que puedan visitar más trabajos de él. Ha realizado diversas exposiciones a nivel internacional en Alemania, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, y nosotros muy contentos con tenerte con nosotros. Es un amigo de hace muchos años, hemos podido estar juntos allí en Montevideo, hemos estado en proyectos también con Barcelona. Hay mucho tema por conversar acerca de tus proyectos que son muy interesantes, y los dejo con Augusto del Valle, que es director del Museo de Arte de San Marcos. Sí, buenos días, público del Museo de Arte de San Marcos. Estamos en esta ocasión con Ignacio Rodríguez, desde Uruguay. Es interesante que Ignacio haya hecho esta doble, digamos, especialización, en parte desde el terreno de las artes visuales, el arte contemporáneo y sobre todo esta beta vinculada a la fotografía, ¿no? Estas exposiciones tan interesantes de Mapplethorpe y otras. Y por otro lado también la otra, que es la gestión cultural. La gestión cultural pues es como un universo paralelo, y yo diría que en términos de una lógica interna bastante diferente al de la creatividad, al de la producción artística, digamos, en general. En la gestión hay muchas, yo siempre digo, hay muchas matrices donde hay estrategias, tácticas, ¿no? Las estructuras que se despliegan sobre la acción, sobre todo, ¿no? Y siempre me ha parecido esta situación bastante compleja, sobre todo en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, que tengamos a alguien que en primera línea nos dé testimonio de digamos, a partir, claro, de los intereses de la página de Arte, Ciencia y Tecnología y también del Museo de Arte. En el Museo de Arte, por si acaso, tenemos de San Marcos, tenemos colecciones de arte popular o de arte contemporáneo. Básicamente en esa beta se mueve el museo. Bueno, los voy a dejar al público del museo, y muchas gracias, Angie, por la situación de la coordinación. Estamos todos muy contentos. Ahora sí podemos tener una sesión. Bienvenido, Ignacio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Angie y a Augusto, por recibirme en este espacio tan interesante. Y bueno, no hay nada que disculpar en relación a lo sucedido la semana pasada, porque creo que no podía ser de otra manera. Así que bueno, contentos de que finalmente estemos aquí, y bueno, muy agradecido obviamente con Angie. Hace muchos años que nos conocemos. A su vez reconozco, digamos, su gran compromiso con la educación y con la difusión de este tipo de temáticas en diferentes instancias, así que no
no me llama la atención que nos volvamos a encontrar de esta manera. Bueno, no sé, ¿qué les cuento? ¿Cómo seguimos? Te dejamos a ti si nos quieres mostrar tus trabajos, tus proyectos, si nos quieres hablar un poco de eso. Bueno, Tienes bien, proyectos, dos un cosas, poco, ¿no? Un lado, bueno, proyectos bueno, personales y también la parte de gestión, ¿no? Entonces, buenísimo, sí, siempre tengo como esto que decía Augusto, de que son como mundos diferentes, o lógicas diferentes de un mismo mundo, es así, o sea, es como que hay que compartimentarse en las tareas y en las formas de pensar, porque son cosas completamente diferentes, es así. A veces desde la práctica artística, de la producción artística, entendemos que podemos hacer todo y nos desdoblamos en diferentes roles para poder difundir nuestros trabajos, para poder encontrarles territorios y públicos y puentes. Pero bueno, a veces estamos haciendo más un trabajo de producción o de gestión que de realización artística en sí misma. Entonces, y podemos ser más efectivos en una parte y no tanto en la otra, viéndolo desde un término discutible que sería como la efectividad, pero digamos, en mi caso, mi práctica está como bien dividida, como dicen ustedes. Les voy a empezar a mostrar quizás por una cuestión que me parece capaz que más ameno, alguna cuestión, algunos trabajos personales vinculados también a este, a este espacio. Pensé y este grupo que me has invitado, Angie, de arte, ciencia y tecnología. Creo que es una discusión totalmente, sigue siendo muy actual en discutir estas categorías, qué tan enrabada está, qué territorios tienen hoy, qué tan actuales siguen siendo, qué tan contemporáneas también siguen siendo, o en parte si hay que rediscutirlas, también es algo que podemos pensar. Así que bueno, capaz que como disparadores voy mostrándoles alguna cosa, ¿les parece? Y ustedes me van interrumpiendo cuando quieran, sin problema. Lo vamos discutiendo. Bueno, acá tengo simplemente un dossier que básicamente habla un poco de cómo entiendo yo la práctica artística en cuanto a entenderla como una potencia, ¿no? Como refugio de la metáfora, como lugar donde habita lo inacabado y donde se encuentra el otro, ¿no? Creo también que el arte es un discurso embalsamado como categoría, repetido una y mil veces, pero al mismo tiempo es una máquina de hacer poesía o un guerrero de la sombra, habitando entre dos tiempos, el tránsito entre una tensión incómoda pero necesaria. O sea, que me parece como que tiene esa dualidad, ese puente del arte, como esa categoría un poco heredada, y al mismo tiempo con la posibilidad de ser una categoría para ser repensada desde el hoy, para ser actualizada, como, en definitiva, casi como esta posibilidad que tiene la categoría del post, ¿no? Como diríamos, bueno, el post-arte. Digo, ¿qué sería el post-arte? Bueno, para poder afirmarse necesita todavía pensarse como arte, pero tiene una pata afuera, ¿no? O sea que tiene esa dualidad. Creo que un poco el arte contemporáneo es en sí mismo ese habitar incómodo, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco en algunos trabajos. Vamos a empezar. Acá hay un trabajo que me hizo pensar un poco que es un trabajo bastante antiguo, ¿no? Tiene ya 10 años, del 2010, que me hizo pensar en esta cuestión de arte, ciencia y tecnología, pensado por un lado, o enredado por un lado, en esta relación del saber-poder, ¿no? Y la vinculación con la ciencia como un relato de legitimación y validación, en definitiva como un relato donde se aterriza la verdad hoy, y bueno, y después, digo con este relato de saber y poder, porque después están estas cuestiones de los usos y las prácticas. Acá este es un trabajo que en realidad se ha ido mostrando bastante en diferentes países, y que parte
de la asociación con Lucrecia Greco, una amiga antropóloga, en su momento trabajaba en el Museo Etnográfico de la UBA en Buenos Aires, y ahí hicimos un trabajo como de investigación donde pude acceder a algunas imágenes donde estaban categorizadas por estos primeros antropólogos, fotógrafos, utilizando en todo caso la fotografía como técnica y como instrumento al servicio de la antropología, para medir, para registrar, para documentar algunas etnias que eran vistas, obviamente, como lo que iba quedando, ¿no? Como desde ese relato. Uruguay tiene como, y el río de la Plata, digamos, tiene como estos discursos muy racistas, muy marcados en relación a, por ejemplo, se decía de Uruguay que es un país sin indios. Hay algunos trabajos, incluso trabajos artísticos, cinematográficos recientes, que trabajan eso, y que además niegan un poco este relato y esta mitología de borrar el pasado y de europeizar al país, ¿no? Entonces acá tenemos algunos registros que tienen que ver con lo etnográfico, perdón, con lo antropométrico, quiero decir, donde se fotografían, se miden cráneos, se hacen relatos comparativos, obviamente donde esa comparación va a mostrar siempre una relación hegemónica de quién hace la investigación, digamos, del antropólogo blanco, por decirlo así. Estos son de los años 30, de 1930, de 1940, y ahí hay imágenes de charrúas y tehuelches, ¿no? Después es gracioso porque obviamente también lo que es la garra charrúa, esto que se utiliza para cuestiones más nacionalistas y vinculadas al relato nacionalista y futbolístico muchas veces, tiene que ver también con el genocidio, ¿no? Con aquello que borramos y que fue difícil, ¿no? Se dice, bueno, del charrúa, que era un guerrero, que no era fácilmente dominable, ¿no? Acá hay estas imágenes, bueno, son diferentes presentaciones. Estas imágenes son 50 imágenes de entre 3 y 5 centímetros, son pequeñas. Entonces, como verán, hay que como que abalanzarse sobre la vitrina, una vitrina de coleccionista, una vitrina de museo de ciencia natural, y con una lupa mirar los detalles, ¿no? Casi como que se pone al público en el lugar de este investigador que mira aquel lugar remoto, desde una cosa también un poco simbólica. Ignacio, un ratito. Augusto quería hacerte un comentario, me parece. Claro, cuando quiera. Y solamente quería acotar un poco estas imágenes que has mostrado. Imagino que supone una investigación de archivo, ¿verdad? De imágenes que estabas, creo que es situando en los 30, en los 40, el antropólogo que es el que viaja, el que va al encuentro de este otro, ¿no? Eso, y bueno, cuando tú hacías tu definición, me parecía bien interesante esta especie de, en la medida que el otro aparece o surge, el trabajo artístico cobra un sentido, ese vínculo con el otro del que estabas hablando. Creo que va muy bien con lo que dices, pero me interesa sobre todo este trabajo de archivo, cómo fue ese proceso, si es que pudieras decirnos aunque sea un poquito sobre eso. Bueno, bien. Sí, me parece que lo que marcaba el statement en relación al otro, en este caso el otro es un otro radical, ¿no? Es un otro donde no hay lenguaje de por medio, ¿no? En esta cosa. En este caso del trabajo antropológico, ¿no? O sea, no hay, es un otro donde no hay diálogo. Por eso las tácticas terminan siendo cuasi militares, en cierta medida. Y en el primer caso, que hablaba como más desde el lugar del otro, como un ente más abstracto, me parece que por lo menos lo planteé desde un otro como un hallazgo donde puede haber intercambio, donde puede haber diálogo. No como un otro radical, ¿no? Diría de arriba.
Y en cuanto a las imágenes, sí, acá hay una suerte de hackerismo, ¿no? Está bastante presente en mi trabajo esto, porque acá entramos como a hacer una investigación y lo que hice yo fue como reproducción de estas imágenes que no estaban abiertas al público, ¿no? O sea, uno no podía ir al museo y no eran parte de la exposición del museo, sino que había que acceder a través de un permiso como investigador, etcétera. Como tienen tantos acervos y tantos museos, digamos, como una forma de proteger el archivo. Pero a mí me pareció muy interesante que en esta lógica de emancipatoria, civilizatoria, en el cual el relato de lo indígena queda completamente borrada en nuestro país, queda como esta cuestión de una nación originaria que borró su historia, que reaparezcan, pero desde un lugar donde estas imágenes, el museo no me dio un permiso a mí para que yo las use y las lleve a una exposición. Yo hago una reproducción de esas imágenes como investigador y toman una práctica que en el campo de lo artístico y en el campo de lo institucional, porque bueno, están en museos, en galerías, no están a la venta las imágenes, pero podrían perfectamente también, digamos, pasan a otro, a otro ámbito, y claro, y toman otro sentido también. Entonces, un poco la lógica de ese trabajo, que me parecía como un buen disparador para estas cuestiones que se discuten en este ámbito que tu y Angie proponen, tiene que ver con esto, con este trabajo. No sé si quieren les muestre otro trabajo también que pueda A, ser. a mí, Ignacio, me parece bastante interesante lo que estabas diciendo ahora, porque, sobre todo porque este discurso antropométrico, un discurso que sale de visiones en donde se coge la ciencia como una especie de pretexto para poder tener funciones políticas, ¿no? Es lo que ha sucedido incluso con el concepto de racismo, cómo lo utilizó, por ejemplo, los nazis, cómo utilizaron la ciencia y la tecnología para poder sustentar sus asuntos que tenían que ver con el conocimiento relacionado a ejercer el poder de una manera eh, dictatorial, ¿no? Es un pensamiento dictatorial, ¿no? Y esta idea de que la ciencia es esta verdad, es la suma verdad, ¿no? Es la suma como que si fuera algo que no va a transformarse en el tiempo o que si fuera algo absoluto, que es algo que tampoco hace que uno entienda realmente la idea de la ciencia, ¿no? Pero que sí es abordada de esa manera para poder utilizarla para fines, ¿no? Fines políticos, fines económicos, de, en términos de lo que ha sucedido a través de toda nuestra historia, ¿no? Entonces, eso me parecía un punto también bastante interesante dentro de esta forma de mirar también la ciencia y la tecnología, ¿no? Cómo utilizándola como pretexto se ha podido avalar cierto tipo de discursos, ¿no? De control y poder. Uh -huh. Angie, Angie, Sí. este, además de lo que dices, que es bastante fuerte e interesante, está la situación de la ciencia en América Latina, ¿no? Es Sí. decir, eh, estos son discursos, en el caso científico, que vienen del siglo XIX, por ejemplo, cuando Hegel, el filósofo alemán, plantea, por ejemplo, en su fenomenología del espíritu, la frenología, que es esta especie de ciencia que mide el cráneo, ¿no? Mide y especula sobre determinados cráneos, determinadas cosas. Eh, Se instala también en una suerte de evolucionismo que había en el siglo XIX y hay otros procesos. Y en el caso de América Latina, pues esto llega con fuerza a partir de lo que llamaban el positivismo, ¿no? Bueno, el siglo XX es diferente, pero igual hay una continuidad ahí. Y la relación con el otro es justamente la clave que Ignacio está tocando, que es relevante, ¿no? Para el caso de la cuestión indígena en estos tiempos ya postcoloniales o descolonial, como uno quiera llamar, pero en todo caso esta idea de que la ciencia se anida también en las instituciones y puede ser de pretexto desde el poder, es muy fuerte. Y se nota aquí, gracias. Sí, sí, Claro. sí. No se entiende la ciencia y encima se utiliza y se manipula, ¿no? Esto que tú decías, Angie, de, de esta forma de entender la ciencia, yo también pensé en la frenología como
el ejemplo es más, este trabajo está acompañado de un dibujo de un cráneo, que es un calco de una proyección de un pequeño dibujo hecho a partir de un cráneo que está amplificado en una pared, que no traje aquí el ejemplo, pero está acompañado de esta vitrina, o sea que es parte, digamos, de esa mirada a través de un simulacro, ¿no? No deja de ser un simulacro lo que estamos planteando. Y esta forma de relación saber-poder que plantea esta mirada no deja de ser la mirada enciclopédica, ¿no? O sea, la mirada de un saber que se piensa a sí mismo como verdadero y como inalterable en el tiempo. O sea, ¿no? Pensaba también, en relación a lo que tú decías, que cuáles son los discursos en relación a la verdad que, que está implicada ahora en la cuestión de la pandemia, ¿no? Es decir, en la vacuna, en si tomamos distancia o no tomamos distancia, o sea, en relación a una situación de desconocimiento o de duda, cómo todos estos discursos también se ponen en juego y donde la ciencia aparece nuevamente puesta como en un lugar un poco entronado, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenemos ante lo desconocido. O sea, y hay un lugar que completamente se lo ganó, ¿no? O sea, después hablaremos de cómo hay formas de biopoder, cómo hay formas de control de los cuerpos, de autocontrol, etc. O sea, se ha discutido mucho sobre esto, pero a mí me parece importante que podamos también pensar Claro, claro. las prácticas cotidianas también desde ese lugar. Bueno, no sé si continúo mostrándoles alguna otra cosa, ¿les parece? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, continúa, sí, gracias, sí. bueno, hablando un poco también del cuerpo, hay un trabajo eh, que comienza como dentro del estudio fotográfico, donde invito a algunas personas a ser fotografiadas, y bueno, y donde les doy una cierta cantidad hay un dispositivo ahí casi como experimento, ¿no? En esta cosa que decía como que del hackerismo que está presente, o como de la de una cosa que no es totalmente planificada y tiene que ver también con el control y con el no control. Las personas tratan les voy a mostrar acá rápidamente, las personas tratan de maquillarse antes, ¿no? Antes de ser fotografiados, son hombres y mujeres que, les muestro así como rápidamente, no le muestro todo, pero no tienen espejo, entonces hay una suerte de adivinar el rostro en esta práctica pre-retrato. Después hay una fotografía, pero de lo de algo que no coincide completamente con el registro, ¿no? Uno tiene como un mapa de su propio rostro que después no coincide, y esto, bueno, son hombres y mujeres que son puestos como en este dispositivo, y así tengo varias experiencias, que son experiencias como con la comunidad, que son experiencias con el entorno próximo, y que después, bueno, se aterrizan. En este caso son la forma de presentación, son como, bueno, dos pantallas en paralelo, unas que se miran a la otra, a veces hay un espejo solo. Es un trabajo del 2013, también hay una cosa como, o por lo menos había en mí en ese momento, en el advenimiento de las redes sociales, como esta mirada de esta sociedad que se tornaba un poco narcisista, y a través de las selfies y todas estas cosas que empezó a aparecer en este momento y un poco antes también. Este, no tiene sonido, ¿no? Les muestro un poquito del otro, también para no aburrirlos. Este, Y cuando le des a compartir, activa el sonido.
hay una función. No, no tiene sonido porque no tiene sonido, no es Ah, no porque tiene no le sonido. puse, no es Ah, porque no le puse sonido. ok, ok, ok. Y acá también había una cuestión interesante con el maquillaje asignado a como el género, aunque no era un trabajo que hablaba desde ahí, fue un poco como desde la crítica pensado como desde ese lugar, y porque pasa algo bien diferente acá también, ¿no? Que acá, digamos, desde gente que trabaja en la construcción y gente que, digamos, que tiene como, o sea, también sucedía algo interesante acá, que las trayectorias daban algo relacionado al anterior, ¿no? Daba como una relación de el rostro como mapa, ¿no? Como nosotros lo cargamos de significación. Y era una forma de problematizar o de generar tensión con el autorretrato, que para mí no dejaba de ser un autorretrato, aunque ellos no operaran la cámara, ¿no? Bueno, lo paso un poquito para adelante si quieren para no tomar mucho tiempo del espacio que tenemos. Y bueno, un poco me pasó que es muy diferente ver este trabajo hoy que en el 2013 también, ¿no? En relación a los discursos que están implicados, creo que en relación al mundo también, que cambió. Tranco un poquito. Bueno, saco porque... Bueno, volvemos acá, parece. Eh, bueno, no sé si quieren que siga, sí, continúo, les sigo mostrando otras cosas, quieren comentar algo. Sí, a mí yo sigo, todavía me he quedado, lo que pasa es que el discurso de las fotos, de las fotografías anteriores es muy Ujú. potente, ¿no? Sí, totalmente. Y todavía sigue dándome vueltas eso en la cabeza, sobre todo con Conversamos la de parte eso, de la conversamos de pandemia, eso. sobre todo por la parte de la pandemia Ah, que claro, también comentabas, ¿no? Porque esto el hecho de este mandato de la ciencia, ¿no? En momento, nosotros lo hemos vivido ahora con el hecho de lo del COVID, como tú lo mencionaste, porque hemos tenido que en algún momento escuchar que no sirve el tapabocas, en un momento usen guantes, después ya no usan guantes, después eso, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, totalmente. mucho prueba y error de acuerdo a lo que es, tener que confiarnos en lo que dice la ciencia, que en ese momento y hasta la actualidad no puede responder completamente de las causas de cómo se inició el propio coronavirus, ¿no? Ni tampoco de cómo todavía resolverlo completamente, con unas vacunas que se están haciendo en tiempos que no son los tiempos de testeo normal de un producto como este para poder inocularlo a un ser humano, ¿no? Y entonces, con todos estos giros y frenéticos frente a una pandemia tan grande, ¿no? Hemos podido visualizar cómo todo lo que tenía que ver con la idea de la ciencia, ¿no? Por un lado, cuando todavía no estaban claras las cosas, se asumían como la abuela, ¿no?
mira que lo dijo el doctor en la televisión, ¿no? Entonces, era un poco vamos a una especie de agujero negro en el cual estamos escuchando un montón de cosas, todas a la vez. Hay los que satanizan a unos, otros dan alternativas, otros los satanizan a estos, ¿no? Y toda la parte de que este mandato de control que no responde a una inteligencia necesariamente coherente, porque muchas veces cuando se hacen mandatos de control demasiado amplios, pues entonces llegas a la sin razón, ¿no? Como discursos de no vayan a la playa, a respirar aire puro, o discursos como no, no hagan ejercicios sin el tapabocas, ¿no? O sea, yo vivo aquí frente al mar, ¿no? Y veo gente corriendo sin tapabocas aquí, eh, y me doy cuenta todo ese descontrol que hay de algo que es insano, que es estar comiéndote tu propio aliento, ¿no? Pero es como que estos discursos totalizadores, cuando se basan en discursos científicos, muchas veces, que aunque todavía esos discursos científicos no estén ni controlados, ni comprobados, ni nada, muchas veces las sinrazones pueden llegar a salirse a extremos, ¿no? Y a crear situaciones que son, a mí me parecen, que no tienen una coherencia necesariamente, ¿no? Llegan a los absurdos, ¿no? Entonces, estamos viviendo toda esta situación en que muchas veces los científicos son los que menos llevan la bandera de la ciencia como verdad, y muchas veces es la gente que no es científica la que coloca a la ciencia como la verdad absoluta, ¿no? Lo dijo el médico, lo dijo el doctor, lo dijo la OMS, lo dijo la tal, lo dijo tal, ¿no? Cuando los propios médicos muchas veces están todavía, o científicos están todavía pensándoselo y encontrando soluciones, buscando, investigando como locos, muchas veces son las grandes empresas o las grandes corporaciones de las farmacéuticas o, o los gobiernos o las políticas, ¿no? Las que cogen y asumen estos discursos científicos, ¿no? Para determinadas acciones, ¿no? Entonces, claro, es algo, me parece por eso que es muy, muy, muy actual, ¿no? Muy actual porque lo estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo esta dictadura de lo científico en manos no siempre de los científicos, que son los que ejercen esta dictadura de poder, ¿no? De control, ¿no? Y entonces, y que muchas veces lo escuchas hablando, incluso satanizando a otros científicos, cuando realmente todavía no has llegado a saber exactamente qué está sucediendo, ¿no? Pero la ciencia lo que justamente tiene que buscar es siempre estar avanzando, contradiciéndose, explorando. Entonces, esta forma de pensamiento totalitaria, ¿no? En donde asume la ciencia al científico como si fuera, pero lo dice el científico, esto es un pensamiento científico, se ha visto trasladado hasta en las universidades, ¿no? En las universidades lo vemos, ¿no? Mi discurso es científico, porque entonces, claro, te habla de sus estructuras, ¿no? De su bibliografía, de sus reglas APA y cosas de estas que lo convierten las cosas en este discurso de lo validado como científico, ¿no? Entonces, y esto lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. O sea, Augusto lo ha mencionado en la antigüedad, yo estoy mencionando a los nazis, los discursos nazis, y lo vemos en todos los sentidos, ¿no? Este discurso de lo tecnológico y lo científico. En un momento me pareció que se estaba ya regularizando todo al lenguaje financiero económico, ¿no? En la educación trasladaron los lenguajes financieros y económicos a la educación, ¿no? Estaban todo el tiempo con estos idiomas, ¿no? De el producto, en lugar de decir, ¿no? Las obras finales, los trabajos finales, los productos, ¿no? Entonces era las herramientas, las no sé qué, entonces te metían eso en la cabeza y eran todos los profesores, los docentes, y todos estaban así, ¿no? Como memorizando lo que les venía de fuera para poder acoplarse a esas nuevas nomenclaturas, ¿no? Que venían en realidad de parámetros económico-financieros trasladados a la educación y a los estudios de investigación, ¿no? Entonces, y ahora se está viendo una especie de visión hacia la parte tecnológico-científica, ¿no? A tecnologizar cosas que en realidad no necesariamente tendrían que tener solamente un canal de búsqueda de conocimiento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a mí me parecen muy, muy interesantes. Abres un campo
sumamente amplio de discusión en muchas formas de ver las cosas, ¿no? Por eso es que me parecía interesante este trabajo que mostraste al principio, ¿no? De estas antropometrías, ¿no? Angie, Sí. Ignacio, a mí me gustaría establecer brevemente un vínculo entre este segundo trabajo y el primero, ¿no? En este segundo trabajo veo que hay como, entre comillas, un ingreso a cierta ritualidad que yo la aproximaría, claro, es construcción de género, ¿no? Género masculino, género femenino, pero yo esta ritualidad yo la asociaría a algo así como un proceso más interno, ¿no? En ese sentido, en las primeras fotografías, en las blanco y negro, vemos que estos antropólogos blancos que vienen en un discurso más de colonización a hacer la investigación, lo hacen desde fuera. Si tú pones las fotos, todos son como medidas exteriores, ¿no? Las puertas de las casas están ahí, las personas creo que hasta se asoman, están en los... no hay un ingreso a la interioridad y no puede haberlo, ¿no? Y estos procesos son más exteriores, más de medir. En el siglo XIX, estábamos hablando de Hegel, en el siglo XIX se configuran los estados nacionales. En América Latina, en México, por ejemplo, y en el Perú también el positivismo se instala en las instituciones del Estado, de alguna manera. El Estado es más estable, entre comillas, hay una estabilidad ahí hasta cierto punto, pero digamos, en todo caso son instituciones. En el siglo XX la cosa va cambiando y cuando estamos ya ahorita en el siglo XXI, los estados-nación han perdido el paso frente a las corporaciones, ¿no? Hay ciencia ficción, por ejemplo, vinculada a cómo las corporaciones toman cierto poder y es un ámbito que ya no es, que ya no son los estados, sino es el capital, etcétera, ¿no? Y ahí hay otro tipo de cosas. Estas interioridades, estos discursos de género, empiezan a ser afectados también por esa situación del capitalismo global, ¿no? Que se mueve de una manera ya distinta al discurso de los estados. Entonces, me gusta que de pronto aparezcan hombres, por ejemplo, que se maquillan, ¿no? Pero que de repente no saben, no tienen la cultura del maquillaje, ¿no? Y hay cierto desorden en el maquillaje, ¿no? Frente a una naturalidad del sujeto femenino al maquillarse. Okay. Sí, totalmente. Además, cuando uno como que desnuda un ritual, lo que quedan son como esos rastros que a veces son difíciles de simbolizar, ¿no? O sea, y es necesario el ritual para construir el mito. Entonces, acá es bien diferente lo que pasa en estos hombres que nunca se habían maquillado que en la mujer que lo hizo como en una suerte de memoria, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, dispara de repente estos discursos más de género, y creo que hoy también los dispara más, pero buscaban como, creo que estoy de acuerdo contigo, y además la intención de ese momento era como que buscaba más como buscar el acto fallido, el error en la construcción de ese sujeto, y bueno, y trabajar desde esa distancia mínima, hasta la cámara está como una distancia mínima de proximidad, ¿no? En este otro trabajo. Y en relación a lo que decía Angie, sí, yo creo que podemos encontrar antecedentes de lo que es la medicalización. No es lo mismo la ciencia y no es lo mismo la medicina que la medicalización de la cultura en sí mismo. Pues se ha hablado de la peste negra o de otras pandemias en este momento, de cómo se tomaron medidas biopolíticas de control de la población en ese momento, o cómo no se tomaron, o cómo había desconocimiento, se creía que la gente iba a rezar a la iglesia y se contagiaban más, por ejemplo. Porque bueno, ahí es la relación de saber, poder y verdad, que es una relación que en definitiva no podemos divorciar. O sea, aunque queramos, no podemos divorciar. Estaba puesta en otro lugar que no era la ciencia. Ahora está puesta en la ciencia. Entonces, también la arbitrariedad del uso, la pata relacionada al poder, va a estar de alguna manera vinculada al discurso científico. Creo que no tenemos cómo divorciarlo, entonces tenemos que estar atentos porque sí, porque por un lado es la carrera por encontrar la vacuna, por cuidar la salud, ¿no? Y por otro lado es la generación de dispositivos de control que pueden quedar instalados
o que ya están instalados y que no sabemos cuándo se van a ir y que tienen que ver quizás con otras intenciones políticas o económicas, que también estoy de acuerdo que la industria farmacéutica va a tener mucho que ver en este asunto, la puja incluso por el tema de la vacuna. Tiene mucho que ver con esto que está en juego, ¿no? Sí, por eso empezaba con ese trabajo, porque me parece que es un trabajo que da para esa discusión. Me acordé de él cuando bueno, surgió esta invitación. Y por último, bueno, como trabajo así más terminado, les quería mostrar este proceso que lo pueden encontrar en esta página web, que se llama bienvenidos.biz. Es un trabajo que más o menos hizo 4 años y que tiene como diferentes formas de activación, en un proceso largo, donde se mezcla un poco algunos discursos vinculados al territorio, a la especulación inmobiliaria, al turismo, a la propiedad privada, donde, bueno, yo vivo en Punta del Este, que es una ciudad turística por excelencia, y donde empecé a sentir que era un territorio fértil para pensar simbólicamente, para trabajar artísticamente algunas dinámicas que ocurrían. Y para eso, a su vez, obviamente no lo hice solo, sino que trabajé en relación a gente que, bueno, que participó en el proyecto y que fueron parte del proyecto que se llama Moebius, pero que, bueno, también bienvenidos, porque está la página que es uno de sus territorios en la web, se llama bienvenidos.biz. Podemos ver la página en sí mismo, pero bueno, tiene las primeras acciones tienen que ver con registrar viviendas precarias. En Uruguay hay muchas, pero en Sudamérica hay muchas. Estos procesos que a veces tienen que ver con la gentrificación, pero no entendía cómo se entiende en Europa, y en Europa se ha trabajado mucho, en España se ha trabajado mucho esta cuestión de la gentrificación, como la mera especulación financiera, donde ciertos barrios de inmigrantes son desplazados hacia lugares más periféricos porque el precio de la tierra sube. O sea, aquí la segmentación socioterritorial tiene que ver con otras formas de exclusión, ¿no? Por ejemplo, con no permitir el acceso de ciertas personas a cierto entorno, o con negar, en las ciudades turísticas, sabemos que hay cosas que está como la ética estética, la ética y la estética de la ciudad, donde hay cosas que no se pueden ver, como que hay que cuidar la fachada, con que no está bien, incluso en nuestro país han habido decretos, bueno, no está bien que haya un malabarista en el semáforo, hay que sacar, de tal semáforo para acá puede y de tal semáforo para acá no puede. No está bien que alguien esté limpiando vidrios porque, bueno, el turista se puede incomodar, ¿no? Ese tipo de prácticas también tienen que ver con una forma de segmentación socioterritorial que es diferente a la que se puede ver, no se puede hablar de que es la misma que se ve, por ejemplo, en Nueva York. No es la misma. Entonces a mí me interesó ese trabajo. Acá hay una serie de, a ver si las puedo ver en la página mismo, mejor. Hay una serie de proyectos que llamamos proyectos como si fuesen proyectos de inmobiliario, ¿no? Proyectos urbanísticos. Porque la página tiene una estética, como verán, muy publicitaria, muy como de quien te vende un terreno. Bueno, y estas estructuras fueron armadas, en realidad no es que estaban ahí, fueron armadas, es una puesta en escena esto es en Florianópolis, en Campeche, que lo hicimos con unos artistas de la región, con Katy Burgi, y después, bueno, lo dejamos ahí, y esto es observado, y en todo caso
estábamos viendo, bueno, estos gringos que están haciendo acá, o sea, en cada sector ocurren cosas diferentes. Después he fotografiado casi como una postal de la ciudad, y bueno, y hay como una geolocalización del lugar donde que estuvo, cuándo estuvo, y después una narración, un relato, ¿no? O sea, el arte siempre va a tener que ver con el relato, y en este caso un relato con la retórica turística inmobiliaria, ¿no? Ubicado en el bosque de tal lado, ofrece paz, ofrece tranquilidad, estas cosas que encontré en páginas similares. Eh, Esta fue como la primera etapa, hay en varios lugares, algunos vinculados a, bueno, acá a la academia, esta es la universidad, estos son terrenos baldíos o espacios públicos. Creo que se ha cortado un poco. En otros, y en otros lugares fueron como desapercibidos, o pasaron por desapercibidos, el lugar quedó, no sé, quizás una tormenta fuerte los tiró, etc. Bueno, acá los invito a que puedan verlos mejor de lo que les estoy mostrando acá. Acá está el Marma en Barcelona, el puente Garzón, que es un puente este, paradigmático también de la región acá, que tuvo toda su discusión sobre lo ambiental, donde en definitiva se ponía en juego hasta dónde un puente de esa magnitud, además con poca funcionalidad y con más estética, porque es un puente del arquitecto uruguayo Viñoli, que bueno, se discutió mucho. La idea es un puente como un paseo, más que como un cruce, planteado como desde ese lugar, donde bueno, se dio toda una discusión política, y ahí aparece este rancho flotante, hecho con 100 botellas de agua. Entonces, bueno, hubo una primera parte de este proyecto vinculada a este registro, y después una segunda etapa, eh, donde estas imágenes, en vez de ser mostradas en un museo o en un espacio más clásico, vuelven al espacio público a través, sí, involucrando el trabajo de gestión, como decía Augusto, y bueno, conseguimos que una empresa vinculada a la publicidad urbana nos cediera para un proyecto de arte contemporáneo, sin saber un poco cuáles eran las características, o con la información básica, digamos, prestara estos, este, espacios de cartelería, que van desde cartelería en paradas de buses, o pantallas gigantes en audiovisuales, digamos, hay carteles, digamos, de carretera, y bueno, y ahí estaban, ¿no? Como publicitando la página. Incluso en un momento me llamó la empresa para decirme, pero esto es una inmobiliaria, no nos dijiste. Como sin terminar de entender un poco de qué se trata. Esto es en Punta del Este y en la región. Se pueden ver también en la página. La página también no es la web esta no es necesariamente explica, digamos, el proyecto, sino que también es Si nos puedes pasar en algún momento los links para poder subirlos y los podamos compartir. despliegue de venta del proyecto, donde se muestran, por supuesto. Claro, cuando quieras, que los pase ahora por el chat, o como bienvenidos por los espacios. Sí, luego cuando terminemos Y, me lo pasas por chat. Gracias. perfecto, sí, sí. Ahí en la página eh, tienen acá, bueno, acciones como de prensa, después otras. Me está dando bastante lento el internet, entonces Sí, no quiero seguir por acá, pero quedando nos sin estamos, tiempo. Voy estamos quedando sin redondeando. tiempo, sí, sí. Bueno, voy redondeando. Acá, bueno, hay otras instancias como el showroom, que es
esto en realidad es el espacio de arte contemporáneo, pero está armado como si fuese un showroom con mobiliario, además, prestado por una empresa que se dedica a mobiliario para equipar apartamentos que se venden en Punta del Este, algo del merchandising, ¿no? Es como una especie de casita para armar donde te invita a recorrer la muestra. También estuvo en el Centro de Fotografía de Montevideo, postales que se enviaron desde Barcelona, cuando fuimos invitados por el proyecto Vértice, por dos grandes amigas también de Angie, ¿no? Y, y bueno, y después hay algunas instancias acá que son como más testimoniales, donde hay entrevistas a personas que fueron realojadas de zonas de asentamientos eh, irregulares, no sé cómo le dicen en Perú, digamos, pero que bueno, fueron realojadas por parte del Estado a una nueva vivienda, y cómo viven ese nuevo habitar, y manifiestan incluso algunos problemas que tienen, etcétera. Son como el testimonio de ellos. Entonces también está como, bueno, ahí metido un poco la parte documental, y en este juego de puesta en escena, en este juego de simulacro, Tenemos algunos problemas de audio ahorita. crudo de una situación que pasa y que nos toca a todos, y que obliga a quien lo ve a posicionarse. O sea, esto, desde ese lugar también es como, claro, decía, desde ese... Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Se corta un poco. Estaría por acá. Si se corta un poco el audio. No sé si a mí Bueno, se me está ¿me escuchan escuchando ustedes o bien. más o menos? ¿Ahora me escuchan mejor? Ahí es que compartir pantalla. Ahora te escucho Sí, mejor, sí. yo te los escucho bien, quizás bien, Ya, bien. ya, está bien. Entonces, no sé si quieres que comentemos algo más o algo de Sí, a la mí cuestión de la me fundación. parecía bastante interesante el tema. Me gustaría también que en algún momento nos hables un poco, aunque sea de tu gestión, como en la Fundación Cablín, y ahora mismo hay una convocatoria abierta también para un concurso para los espacios, que lo hemos compartido en la página de Arte, Conciencia y Tecnología, para los que estén interesados. A mí el espacio me encanta, además de ser hiper recomendable, lo dirige súper bien, y el paisaje es hermoso y Punta del Este es lindo. Eh, pero también tienes todo un proceso de proyectos interesantes. Me acuerdo que en algún momento hiciste la Bienal de Fotografía y Video, eh, a la que estuve allí también, y que fue muy interesante esta Bienal, aunque sí son corto tiempo, pero fue bastante interesante. Otra de las cosas que ustedes hacen es una gestión muy constante por muchos años, ¿no? Que además el hecho de que no tengan un gran apoyo gubernamental ni nada de esto, sino que se lleven solos, que sea muy, hace que constancia en el tiempo de gestión, ¿no? Y que sea bastante productiva, ¿no? Y que sea óptima además. También me gustaría que nos converses un poquito de eso. Y también otra de las cosas que me parecieron interesantes respecto a tu discurso eran los aspectos de el mito, el ritual, el relato asociado a lo contemporáneo, que es una de las cosas que en algunos momentos se han visto peligrar dentro de los pensamientos absolutistas y autoritarios, porque claro, donde hay mito, donde hay ritual, donde hay un pensamiento absolutista totalmente, que sea totalmente, ¿cómo lo podríamos decir? Hiperlógico, ¿no? ¿No? Totalmente lógico, como que digamos que hay ciertos aspectos que lidian con el pensamiento más occidental, digamos, en donde el ritual, en donde el mito y todas estas cosas como que se pierden, ¿no? En algunos momentos incluso hasta todo lo que eran los relatos y los grandes relatos
se quisieron disolver de una manera, ¿no? Cuando son los que han sido sobrevivientes, pero además hegemónicos a lo largo de toda nuestra historia hasta la actualidad, ¿no? Y entonces un gran relato es el COVID, por ejemplo, un gran relato es el 11S, un gran relato es todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? La luna, ¿no? Y ahora estamos yendo al espacio, ahora estamos viendo a Tesla que está vendiendo los asientos a miles de dólares y ya tiene millones de dólares y ya tiene los viajes al espacio vendidos con tickets a multimillonarios que ya tienen en muchos años un pasaje asegurado, vueltas al universo, ¿no? Entonces, estas ideas del mito, del relato, del ritual, me parecen bastante interesantes dentro de tu trabajo, ¿no? Que se han visto en los dos trabajos, ¿no? que nos mostraste al principio. Uh-huh. Sí, me gustaría señalar brevemente un aspecto que creo que articula las propuestas que nos has mostrado con el otro aspecto. Es el mismo mundo, como decías, pero son dos lógicas diferentes. En la lógica de la gestión, que vamos a entrar brevemente, y la otra primera. En la foto, que es como postal, creo que también has puesto en tu página, donde hay una gran plataforma y que está y hay también esta especie de módulo, ¿no? Puesto una gran plataforma en el agua, ¿no? De cemento, ¿no? Y, Sí, sí. y la otra es este módulo Se pequeño, llama Puente precario. Garzón. Yo quería saber cómo habías, de dónde sale esta foto, etcétera, porque ahí yo veo que las grandes plataformas, yo la remito a lógica de la modernidad en arquitectura, en espacios grandes, con plataformas, y el hombre que se empequeñece, ¿no? Es una especie de lógica del desierto, de lo sublime, que pasa a la arquitectura, digamos, es un esteticismo, pero que cuando uno lo vive, se da cuenta que es un error en términos de la cuestión simbólica del ser humano. Y cuando pienso en la gestión, pienso mucho en estas matrices, en las estrategias, en las tácticas, la idea de la incidencia sobre poblaciones o sobre qué es lo que uno va a hacer, para qué lo va a hacer, para solucionar qué problema, ¿no? Y para lograr qué cosa, y que eso se pueda hacer medido, ¿no? Entonces hay algo de vigilancia en la lógica de la gestión, sea institucional del Estado, en políticas públicas, o sea desde, desde una entidad privada, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa curiosa, una especie de, en la foto hay como ir por el lado de lo pequeño, como esto pequeño que está ahí termina haciendo que esta gran masa empiece a colapsar en términos del concepto de este gran bloque aparentemente macizo, que ha sido una obra de ingeniería, me imagino, importante. Gracias. Sí. Sí, es interesante las dos cosas que apuntan. Eh, Empezando, digamos, por el final, ¿no? Por esta cuestión de los grandes espacios. Sí, bueno, son este gran proyecto de la modernidad, el positivismo, del que hablaba Augusto, sin duda está señalado, pero además, incluso la cercanía de estas grandes superficies con el concepto de Auger del no lugar, ¿no? De, del shopping, se pierde la subjetividad y donde estamos siempre en tránsito y donde somos aún más pequeños. Entonces, sí, sin duda hay otra vez como una estrategia hacker, por decirlo así, de género, un elemento que interrumpe de alguna manera esta lógica positivista que tú planteabas, y que me parece que, bueno, que ahí está también una posibilidad del arte contemporáneo, una de las tantas. Otra también es entrar en la burbuja del arte y la burbuja y entrar en la especulación del mercado. Esa es otra, digamos, pero prefiero, en lo personal, pensar
estas prácticas desde un lugar no extra académico, incluso que ahora haciendo un poco, hilando con lo que decía Angie, digamos, donde hablaba, hasta dónde la academia no repite, de un lugar casi dogmático y sacralizado. Bueno, quizás las prácticas artísticas terminan siendo un puente, podrían ser, tienen la posibilidad, valga la redundancia, de ser como un puente y un lugar de disidencia, ¿no? Como un lugar como para poder simbolizar desde, desde un lugar a veces saliéndose de la institucionalidad o buscando nuevas formaciones. Y sin duda, lo ritual, lo mitológico que ha sido tan estudiado en la antropología, no escapa a la ciencia tampoco, ni escapa al arte tampoco, ¿no? O sea, está ahí en nuestros discursos fundantes, están ahí en nuestra construcción de sentido, y está ahí en la producción de sentido mismo. O sea que me parece que en ambos casos es así, y concuerdo con eso. En relación a la Fundación Cablin, es un proyecto en el que participo hace 10 años, va a cumplir 10 años en 2021. A ver si les puedo mostrar algo de la página. Lo puedo mostrar acá. Vamos a compartir pantalla y terminamos capaz que con eso. La página es centroculturalcablin.org. Es un proyecto autogestionario que está ahí entre Maldonado y Punta del Este. O sea que Maldonado es la ciudad periférica a Punta del Este, la ciudad donde viven quienes trabajan en Punta del Este, y que es parte, digamos, también de su dinámica de servicios turísticos, entre otros, pero bueno, por suerte también apostando también a otros proyectos educativos, etcétera, ya proyectándose, creo yo, cada vez más como un lugar de todo el año y no de temporada. Bueno, la fundación tiene ya 10 años y proyectos en 3 áreas. Por un lado trabaja, está ahí, acá está como la fachada, está como ahí en la zona de bosque marítimo de Punta del Este. Trabaja en 3 programas, que son programas educativos. Tiene un área de educación artística vinculada a la fotografía, a la carrera, lo que hablaba Ancha al principio, una carrera de fotografía y recursos visuales, el área de diseño, de audiovisual y de fotografía. Y después también tiene, por otro lado, un programa de difusión artística en el cual hay diferentes acciones que hacemos. Somos un equipo reducido que trabaja todo el año y hace muchos años, con gran compromiso, digamos, en preservar este espacio. Y bueno, tiene una de las acciones es esta convocatoria abierta a artistas y a proyectos que quieran ser exhibidos dentro de los espacios internos y externos. Hay algunos proyectos de difusión, eso está abierto ahora hasta el 10 de diciembre, se puede encontrar la convocatoria en la propia página web. Bueno, tiene un pequeño apoyo para la producción también. Y después también hay un proyecto de nuevas residencias, de intercambios con residencias artísticas, apuntando sobre todo a creación de contenido. Y bueno, y al trabajo en espacio público es algo que nos interesa, que hay algo que hay que repensar ahí. O sea, ya esta idea de pensar el espacio público como el espacio político por excelencia, como lo podemos definir académicamente, o como se definía académicamente, ya no va. El espacio público tiene que ver con esto, con el Zoom, con otras cosas ahora. Entonces, bueno, en ese diálogo con la comunidad queremos estar. Y después tenemos un tercer programa, que es el de integración comunitaria, que bueno, trabajamos con otras acciones, y bueno, este año más con toda esta cuestión de pandemia, también como punto de apoyo y de interconexión con otras organizaciones sociales, más en la parte, digamos, de ayuda social, que como
entiendo que como para todo el resto de los países fue un golpe duro, digamos, todo lo que ocurrió. Así que esas básicamente son como las áreas de trabajo eh, se pueden, que se pueden recorrer y ver un poco acá. Eh, y un poco, bueno, la idea es también ofrecer un espacio de todo el año que rompa con la estacionalidad de lo turístico en estos territorios como el nuestro, y que además proponga de alguna manera un lugar de participación, no un lugar desde la sociedad espectacularizada, más allá que hayan espectáculos musicales, etcétera, sino que un lugar donde puedan haber otros diálogos, eh, y bueno, y que esté presente ahí para la pelea que estamos dando en, en este lugar en el que habitamos, ¿no? Y trabajando muy en red con artistas, con otras instituciones, para poder lograr contenido, para poder generar cosas interesantes durante todo el año. No sé si quieren que les comente algo más. No, agradecerte ya estamos ya terminando porque ya estamos un poco con el horario justo, pero agradecerte muchísimo el estar con nosotros, la convocatoria. Le hemos subido al grupo de arte, conciencia y tecnología, como te había dicho, pero la vamos a seguir subiendo para que pues, conocemos que hay muchos artistas que están interesados también en relaciones con intervención en espacio público y todo lo que eso significa ahora. Y claro, y también todo lo que es la parte de la gestión, ¿no? Que en el caso de ustedes han llevado mucho, mucho tiempo, en tu caso, ¿no? Y llevas dirigiendo ese espacio ya bastante tiempo, ¿no? Y con muy buenos resultados, porque siempre está vital, es un espacio que siempre está vivo, ¿no? Que eso es algo que generalmente no se puede decir lo mismo de muchas instituciones que tienen sus altibajos. Esto es como que se mantiene, no resiste, está ahí, está ahí siempre ahí dando la batalla. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, muchas gracias por verlo de esa manera. Sí, sin duda, creo que, y sobre todo en nuestro país, los espacios culturales independientes no dejamos de ser espacios como de resistencia en este momento, porque, bueno, no es fácil sostenerse, sin duda. Y otra cosa Este, también que es interesante es que dentro de un espacio que es un ambiente tan turístico, porque Punta del Este todos sabemos que es lo turístico que es, ¿no? Y de élite muchas veces, porque hay unas zonas que son de mucho élite, pero en el caso de ustedes el hecho de subvertir esa forma de ver el arte y la cultura hacia una manera mucho más abierta, de discusión, de interrogantes, espacios donde se da la crítica, o se desarrolla crítica eh, social, es muy, muy interesante dentro de este ámbito dentro de la ciudad de Punta del Este, el Centro Cultural Cablín, ¿no? O sea, muchas gracias. por mi parte, yo ya agradezco muchísimo, Ignacio, por estar con nosotros, por habernos esperado además un domingo más, ¿no? Para poder estar contigo, ya nos hacía ilusión poder estar contigo. De Arte, Conciencia y Tecnología, y dejo a Augusto que dé las últimas palabras. Sí, Ignacio, la posición de la gestión desde una idea más abierta, de resistencia, es justamente la contraparte de estas otras políticas públicas de las que hablaba. Igual, me imagino que esta lógica de intervención tiene sus propios retos en la gestión cultural y bueno, como dice Anja, ven a muchos artistas que pueden eventualmente ver la convocatoria, en fin. Entonces, es muy importante su participación. Estamos todos muy contentos en el museo. Te agradecemos este domingo en la mañana. Y bueno, seguramente vamos a estar comunicando para algunos materiales, subirlos a la página del museo, así como Angie también nos sube la tecnología. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. La verdad que los felicito por el espacio y bueno, espero prontamente estar conociendo también el museo cuando la situación lo permita. Y bueno, buen domingo para ustedes. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Adiós.